Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más nos invitamos a su hogar. Un nuevo programa, un nuevo testimonio, en este caso con un ciezano de origen, pero que lleva ya instalado en Murcia años. Él es José de la Ascensión, es un nombre precioso, José de la Ascensión. Marín Zamora. Pues buenas noches. Buenas noches. Pepe, para los amigos y para los conocidos. Pepe, padre de familia, empresario, cristiano bastante y bien comprometido. Vamos a hablar de todo esto y además felicidades, porque el día 31 de diciembre has vuelto a ser padre. Esa niña, la sexta en casa, ¿no? Sí. ¿Todo varones? 5 varones y ahora la niña. Y la niña el 31 de diciembre, fue para el regalo de fin de año. Sí, sí. Pues están bien, madre Todo e hija. Bien, gracias a Dios. Perfectamente. Muy bien, pues un saludo para Alicia, que estará con ella cuidándola. Y dinos, ¿cuándo empieza tu vida de fe? ¿Cómo has vivido tu experiencia de fe? Y luego iremos dando pasos. Muy bien, pues no sé si el mismo día que nací, ¿no? Porque nací un día de la Ascensión, que por eso me llamo así, un día de la Ascensión del Señor. Hay 3 jueves que brillan más que el sol, se decía antiguamente, ¿no? Había. Ahora que no son festivos, pues yo nací en el año 71, era un jueves festivo y era el día de la Ascensión. Me pusieron el nombre del abuelo paterno, como era costumbre, Pepe, y mi abuela materna se empeñó en que le pusieran al niño el nombre del día, que era un día significativo. Significativo. Yo creo, bueno, las cosas creo que no son por casualidad y yo creo que es de ese día. Yo me he criado en una familia de profundos valores, digamos, humanos y cristianos, aunque podemos decir que no muy practicante en el sentido que lo podemos conocer, pero sí que me han inculcado el valor del trabajo, del sacrificio, que yo creo que posteriormente ha sido donde el tema de la fe se ha enraizado, ¿no? Yo me inicio pensando un poco, bueno, pues recibo todos los sacramentos, la comunión, me confirmo, y fue por un profesor de religión que junta unos grupillos aprovechando las clases de religión, y ahí es donde empiezo yo un poco mi camino de, pues digamos, de madurar la fe, de relacionarme con otros, de hablar de Dios, de los hermanos, un poco. Más allá de las clases. Sí, que surgen desde un poco, digamos, que este profesor pues invita a los jóvenes de las clases de religión a formar unos grupillos, unas comunidades, unos grupos. En la parroquia de San Juan Bosco de Cieza, allí nos reuníamos y allí es donde empezamos. Una parroquia de profundo ejercicio pastoral, siempre. Es el centro un poquito allí de tantos grupos juveniles, etcétera. Sí. Muy bien. Y eso se va madurando hasta tú siempre cuentas que ibas buscando tu sitio. Sí, yo creo que bueno, fueron los años del bachiller y ya uno pues bueno, ve que aquello, hay cosas que le llaman más, otras cosas que le gustan menos. Y de cara un poco sobre todo a la universidad sí que recuerdo que tenía el interés, junto con un grupo de amigos, de buscar dónde madurar nuestra fe, dónde comprometernos, ¿no? No sé yo hoy día en la sociedad si muchos jóvenes veo que falta eso. Nosotros todos, el sentir común era de que teníamos que buscar dónde trabajar, dónde madurar nuestra fe. Oye, y lo comento yo a veces en las clases con los alumnos en la universidad, que no son anti muchas cosas, sino son es decir, un poquito mucho la indiferencia, no el pasotismo de hace años, sino la indiferencia. Y en vuestra época, en nuestra época, pues un poco se combatía, se buscaba, se luchaba, un poquito por encontrar el lugar y tal. Nos une mucho más porque los dos somos químicos, bioquímicos. Pasa que yo no me dediqué al tema de la química, pero tú sí, porque con tu mujer creaste una empresa eminentemente social y además el nombre es muy bonito. Tenemos una pequeña empresa, tenemos la gracia de, entre comillas, ser heredada porque es un proyecto que se inicia en el año 92, un matrimonio de Alcalá, pues con la reconversión industrial queda en paro y los amigos de nuestro movimiento pues animan a que creara una empresa que destinara los beneficios a proyectos que tenía el movimiento. Y los amigos pues le ayudarían un poco a la distribución, de modo que se intentara crear otro tipo de economía, ¿no? Una economía solidaria donde el centro pues fuera la persona humana, no sea el beneficio. Y bueno, pues este matrimonio en el 2005 se jubila, yo estuve colaborando, porque siempre
leyendo a Rovirosa, los testimonios de Julián Gómez del Castillo, pues un poco nos interpelaban para qué nuestra carrera, a quién íbamos a servir con nuestros estudios, ¿no? Entonces, pues siempre yo recuerdo de leer de Rovirosa, que era un ingeniero de mucho prestigio, pero que destruyó muchos inventos porque veía que iban a provocar más paro para la clase obrera, más injusticia, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué nuestro título, para qué nuestros estudios, ¿no? Siempre buscar una función social de lo claro, que uno hace. Un poco, yo recuerdo mucho a Juan Pablo II, ¿no? Cuando denunciaba el tema de la separación en muchos cristianos entre fe y vida, ¿no? Es decir, cómo intentar llevar una coherencia entre tu trabajo profesional y tu vida apostólica, de familia, etcétera. Entonces, pues bueno, heredamos un poco esta experiencia porque ellos se jubilan y en el 2005 pues los traemos todo a Murcia. Y Alicia, que es maestra de profesión, pues bueno, como tiene en casa bastantes niños y tal, pues vemos que me echa una mano en la empresa e iniciamos este proyecto, pues eso, el nombre se llama Detergentes Solieco de Solidaridad y Ecología, es decir, intentar de que... Solieco. Es por eso, porque el nombre es precioso, Solidaridad y Ecología. Y ecología, es decir, un poco también intentar que la ecología esté alumbrada por la solidaridad. Que vivimos, a lo mejor muchas personas pues le importa mucho comerse una lechuga ecológica y le da igual cómo está el mundo. Nosotros intentamos que el centro de la empresa pues sea la solidaridad, lo que dice la doctrina social de la Iglesia: no somos dueños de nada de lo que poseemos, sino somos administradores, ¿no? Es un poco un tema que está como muy hoy día. A mí me preocupa porque el hecho de separar estética o ética, o solo buscar una ética que sea estética, decía, externamente, lo decías tú, esa ecología de comer con productos ecológicos, pero luego no me preocupa si luego ensucio o mi vida tiene que ver algo con mejorar el mundo que tengo alrededor, o gastar más o gastar menos, toda esa realidad social y solidaridad. Bueno, estás hablando de Guillermo Rovirosa, estás hablando de Julián Gómez del Castillo, que para ti han sido importantes. Ellos son los creadores, bueno, inspiradores de movimiento cultural cristiano, que es donde tú pues, has encontrado tu lugar. Sí. Yo a Rovirosa, lógicamente, no lo conocí, es un laico que está en proceso de beatificación. Él murió en el año 64, pero sí, Julián Gómez del Castillo, digamos que es como el discípulo de Guillermo Rovirosa, que fue el que nos transmitió la experiencia vital de Guillermo Rovirosa. Y entonces a Julián Gómez del Castillo sí tuve la gracia de conocerle, de hacer cursillos con él, incluso de vivir cotidianamente. Y sí, vamos, a mí me entusiasmó porque bueno, yo había vivido lo que te decía antes de la dureza del trabajo, porque mi padre ha sido un hombre muy trabajador, los domingos a trabajar, es decir, y una persona que transmitía, decir, que el cristianismo no es una cosa más en la vida de una persona, sino que es aquello a lo que da sentido a todo lo demás, ¿no? Porque es decir, Rovirosa decía eso: el cristianismo no es una cosa más en la vida de un ser humano, algo aquello como que de lo que dejan las sobras de las demás cosas, sino que debe ser lo único necesario y lo que dé sentido a todo lo demás, ¿no? Eso Julián no solo no lo decía teóricamente, sino que lo transmitía vitalmente, porque hasta que murió a los 82, 83 años, pues viajó por toda España haciendo cursillos, un poco transmitiendo el ideal y promoviendo lo que nosotros llamamos la militancia cristiana, que es decir, no tanto, a veces se habla mucho de voluntariado, pero es decir, la militancia cristiana, que es entrega de la vida, que es permanencia, que es 24 horas al día. Expropiación de sí mismo al servicio del Evangelio. Me estaba recordando una entrevista que vi hace mucho tiempo en un programa de entrevistas que ya no existen en televisión, y le preguntaban a uno: bueno, usted, ¿cuál es su profesión? Dice, quiero ser cristiano. Dice, no, ¿en qué? Dice, usted me quiere preguntar en qué ocupo algunas horas de mi vida. Pues soy cristiano, pero en los ratos libres hago de carpintero. Sí. Pues esa es la realidad, ¿no? O sea, tengo a Dios como el apéndice o la guinda en otras ocasiones, o lo tengo como lo que da sentido a toda mi vida, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, Rovirosa, que veía la importancia de la vocación, ¿no? Es decir, la vocación a la santidad. Hablaba mucho de las 4 vocaciones que tiene el hombre: la vocación a la santidad, la vocación de Estado, la vocación profesional y la vocación evidente, ¿no? De ser hombre o mujer, que hoy día a veces no sé. Entonces, pues Julián, por ejemplo, fue un hombre que pudo estar frustrado profesionalmente porque tuvo 30 y tantos trabajos por la vida que vivió, pero sin embargo su vida le dio sentido a través del trabajo en el descubrimiento de la vocación a la santidad, del trabajo apostólico, ¿no? Entonces, como Rovirosa, desde la vocación a la santidad, pues se ilumina las otras vocaciones, se ponen como al servicio de esa vocación.
¿Tú encontraste en el movimiento cultural cristiano a tu mujer o fue al revés o cómo fue o luego entrasteis ahí? ¿Cómo fue esa historia? Pues mira, en ese proceso de que acabo el bachiller, me vengo a estudiar química a Murcia, pues resulta que cogí un piso en Espinardo y Alicia es de Espinardo y nos conocimos en la misma calle. Yo estudiaba enfrente de la casa de Alicia, ¿no? Y ahí nos conocimos y yo creo que fue prácticamente paralelo. Es decir, bueno, yo ya conocía un poco en esa búsqueda, pues habíamos tenido algún contacto con Julián Gómez del Castillo, ya conocía algo del movimiento cultural cristiano y ahí empezamos un proceso de formación juntos y ya enseguida nos casamos y ya nos fuimos integrando en la vida cotidiana del movimiento. Pues a mí lo comentaba fuera de antena porque yo sabía que teníais 5 hijos, pero lo que no sabía eran los nombres. Y los nombres tienen mucho sentido, porque hay veces que se pone el nombre porque me suena, me gusta, por una película, por algo. Bueno, pues dinos los nombres de tus hijos porque sabiéndolos pues tienen sentido en tu vida y en la vida de ellos. Es la vida marcada, ¿no? Sí, yo creo que hemos intentado que los hijos tengan un nombre que a ellos les interpele y que nos interpele también a nosotros, ¿no? Para ser cada día más coherentes, más... Entonces, pues bueno, la vida del movimiento cultural cristiano que nace en los años 80 y mi vida que nace en el 71, pues a nivel de iglesia está marcada por el pontificado de Juan Pablo II. Entonces, bueno, nuestro hijo mayor se llama Juan Pablo, por Juan Pablo II, nadie tiene duda. El segundo se llama Iqbal José, Iqbal porque es un niño pakistaní que fue asesinado a los 12 años, un mártir cristiano, porque luchó contra la esclavitud de los niños y fue un poco el que destapó todo el drama de muchos niños que viven en régimen de esclavitud, pues haciendo muchos de los productos que habitualmente consumimos. Entonces un mártir cristiano que aún sabiéndose amenazado de muerte siguió, fue premiado a nivel internacional y al final fue asesinado. También nosotros nos casamos víspera de Domingo de Ramos, el 8 de abril de 1995, y este niño fue asesinado el 16 de abril de ese mismo año, Pascua de Resurrección. Es decir, que también fue un día... O sea, un precursor de estos niñas y niños que ahora están siendo reconocidos con premios. Pero bueno, también lo mismo, ¿nos quedamos en el premio o luego damos un paso más? Claro, un niño más que luego el tercero se llama Jesús, yo creo que no hay que decir nada más. El cuarto se llama Guillermo, por Guillermo Rovirosa, como te decía, militante un poco que inspira la espiritualidad de encarnación de nuestro movimiento en proceso de beatificación. El quinto se llama Julián, por Julián Gómez del Castillo, que es la persona que un poco que nos ha transmitido esa fe, esa necesidad de luchar por un mundo nuevo, de comprometernos cristianamente hasta dar la vida. Los 5 varones. Sí, y ahora falta la niña, que esa foto pues no le ha dado tiempo porque como tú decías, nació el 31 de diciembre de este pasado año. Se llama África Fuensanta. Para nosotros, pues bueno, Alicia le tenía hecha una promesa a la Virgen de la Fuensanta, si tenía una niña. Si había una niña, tendría su nombre. Y luego, pues bueno, África para nosotros es un continente que está cargado de injusticia y al mismo tiempo de esperanza, de que es posible un mundo nuevo, de que pues al final los empobrecidos de la tierra son esperanza para el mundo. Hay una cosa que me gusta mucho de vosotros y de mucha gente en la Iglesia. A veces hablamos de pobres, se nos llena la boca de pobres, cuando vosotros no empleáis nunca esa palabra. Y tú lo has dicho ya varias veces, habléis de empobrecidos. Claro, incluso hoy día ya hay estudios de sobra de la ONU muy conservadores que hablan de que hay alimentos para alimentar a 2 veces la población del mundo. Entonces, un mundo que podría alimentar al doble de la población, que hayan personas que pasan hambre, no es problema de ser pobre o rico, sino es problema de empobrecimiento y de enriquecimiento. Es decir, hay una serie de personas que se han empobrecido porque otra serie de personas se han enriquecido. Y yo creo que nuestro Papa Francisco más claro, lo han hablado Juan Pablo II, porque la encíclica Solicitude Sociali, la Evangelium Vitae, es decir, Papa Benedicto, es decir, lo que pasa que, bueno, a lo mejor ahora, como habla Francisco, no... Lo que pasa es que hay gente que quiere enfrentar distintos pontificados entre obispos, entre pastores, entre fieles cristianos y sobre todo con los papas, cuando tenemos, si alguien leyera las encíclicas sociales de Juan Pablo II, es mucho más avanzado que cualquier partido y cualquier sindicato que podemos establecer desde la Bone Gesserit, por ejemplo, Solicitude Socialis. Benedicto XVI
coge una encíclica, lo primero que hace es hablar del amor y el sentido auténtico del amor cristiano y de donación. Y claro, el problema es que Francisco son las formas, que lo lleva, digamos, en el día a día, ¿no? Y parece que es algo nuevo cuando es simplemente el mismo mensaje. Sí, yo creo que, como dice el profesor José Manuel, la doctrina social de la Iglesia es una cosa que está por estrenar, que es una maravilla, y bueno, una de nuestras tareas es esa, ¿no? Que se conozca la doctrina social de la Iglesia, que hay un problema de empobrecimiento y de enriquecimiento, y bueno, un poco que esa tarea pues sea máximamente conocida. Y cuéntanos un poco qué hacéis vosotros, los que estáis aquí en Murcia, dentro del movimiento cultural cristiano, que bueno, pues se os ve en la calle, se os ve en muchos lugares, en muchos sitios, y también colaboráis en parroquia donde os son llamados, aparte de tener vuestro trabajo, que es el que os da la vida, en el sentido de mantener a la familia, que es esa industria de detergentes y de ir adelante, pero eso no es lo que llena el día de tu vida. Sí. Bueno, nosotros, yo creo que si tuviéramos que resumir la espiritualidad de nuestro movimiento, pues sería tener una vivencia de conversión a Jesús de Nazaret y a nada ni nadie más, una vida en proceso de conversión permanente, una espiritualidad de encarnarse en los más pobres de la tierra y un amor incondicional a la Iglesia. Es un poco lo que Guillermo Rovirosa pues puso en esa impronta del apostolado obrero. Entonces, de ahí un poco pues una encarnación y el amor incondicional de la Iglesia, y la conversión a Jesucristo. Sí, yo creo que esos tres pilares sobre lo que Guillermo Rovirosa, lo que podemos decir, lo que es la espiritualidad de encarnación, y donde digamos que podrían ser los pilares del movimiento cultural cristiano. El movimiento cultural cristiano lo que hace, bueno, pues es poner una serie de plataformas evangelizadoras que sirvan al mismo tiempo para formación de los militantes de nuestro movimiento como para que sean una denuncia y un anuncio en la sociedad. Entonces, pues bueno, pues hay unas ediciones, hay una plataforma una campaña por la justicia en las relaciones norte-sur, contra las causas del hambre, del paro, de la esclavitud infantil, no matarás Dios, hay un aula de verano, hay unas casas de cultura y solidaridad por toda la geografía española, hay un proyecto misionero en Venezuela. Hay un acuerdo con una de las diócesis más empobrecidas, Ciudad Guayana, con nuestro movimiento, y hay allí también un grupo de militantes, y hay varios grupos de militantes nativos, que era un poco el objetivo, porque a veces vemos que se ayuda mucho al tercer mundo, pero no se hace tanto como se debe la promoción, ¿no? Para que ellos mismos sean un poco, ¿no? Yo recordamos mucho pues yo que sé, el Papa Juan XXIII en la encíclica Mater Magistra, es decir, el campesino tiene que ser aquel que se promocione a los campesinos, ¿no? Es decir, y un poco nuestra tarea, pues que se difunda la cultura cristiana y solidaria con los más pobres de la tierra, y eso intentando porque sea por todos los sitios. Te voy a hacer una pregunta que es de perogrullo, me vas a dar la respuesta, la sé, pero es que quiero que lo digas. ¿Tú crees que el creyente hoy día, el cristiano de calle, el día a día, incluso formado intelectualmente, conoce los textos del magisterio de la Iglesia y los textos fundamentales de la Iglesia, especialmente en la doctrina social? Pues yo creo que es la gran desconocida, la doctrina social de la Iglesia. A veces entramos en un diálogo, muchas veces no fácil, con ciertos grupos de la Iglesia, porque ponen en su plan de trabajo, ponen los objetivos del milenio como plan de trabajo para acabar con la pobreza y tal, ¿no? Entonces vemos que la doctrina social de la Iglesia va mucho más allá, es mucho más revolucionaria, claro, y entonces sí, nos estamos encontrando, por eso muchas veces vamos a parroquias con los materiales, aunque diga, bueno, pues en parroquias se supone, pero es verdad que te encuentras con muchos creyentes que no conocen pues las biografías de los papas, o no conocen el magisterio de los papas, o no conocen cosas fundamentales de la Iglesia. Y entonces, pues claro, luego en el diálogo en la sociedad que hoy necesitamos estar bastante formados, y sobre todo porque muchas veces creemos que con mucha información, con mucho WhatsApp y con muchas cosas ya lo sabemos todo. Y muchas veces la sobreinformación es tan peligrosa como la poca información. Pero es sobreinformación de noticia, pero muy poca formación de base, ¿no? No se acude al texto, no se acude a la raíz. Claro. Y lo bueno que tenéis vosotros, entre otras cosas, es que vuestros materiales son, pues iba a decir económicos, ¿no? Están tirados. Claro, ahí un poco es eso, es aplicar un principio de doctrina social de la Iglesia, que en caso de necesidad, pues los bienes deben ser comunes, ¿no? Entonces entendemos que la cultura, el conocimiento de lo profundo de la Iglesia debe ser accesible a todo el mundo. Entonces nosotros lo que hacemos, pues poner unos materiales al precio de papel y tinta,
Nosotros ponemos el trabajo gratuito, pues hay gente que nos ve en las calles un día entero y cree que vivimos de eso. Ponemos ese trabajo gratuito para que pueda llegar pues una biografía de Juan Pablo II a 75 céntimos, unos textos seleccionados del Papa Francisco a 50 céntimos, de modo que nadie ponga pegas de que el costo de ese material le impide leerlo, ¿no? Y ya te digo, pues intentamos estar en todas las plazas que podemos, en las universidades, en las parroquias, es decir, un poco también en esos ambientes a veces secularizados y de frontera. ¿Y qué experiencias tienes de estar en la calle? Estar en la calle me refiero, estás con un puesto, hay una plaza en Murcia, en cualquier otro lugar, hay una exposición de voluntariado de agentes, hay un congreso de un grupo y ahí estáis con vuestra mesa y... ¿Qué experiencias tienes de todo tipo, Higino? Claro, experiencias desde muy positivas a muy negativas, desde romperte una revista porque eres cristiano, a pues experiencias positivas de que la gente te da las gracias, te agradece de que estés ahí, del trabajo que haces. Es decir, yo creo que por muchas experiencias negativas que tengas, una sola experiencia en un día de alguien que se alegra de que estés ahí, de que te agradezca un poco, que hay gente que te lo dice. A veces vamos a las playas también, a los paseos marítimos, y hay gente que le molesta porque está de vacaciones, y hay otra gente que te agradece porque le ayudas que le ayudas a despertar un poco porque la gente entiende del adormecimiento que tenemos, ¿no? O muchas veces en estos momentos que hay mucha gente en España que lo está pasando mal, pues te encuentras al que te interpela porque parece ser que solo queremos ser solidarios con los de fuera, con los pobres de la tierra, o al que te dice que está en paro y entra en un diálogo contigo vital, de tú le dices que también tú luchas para que él no esté en paro, etcétera, ¿no? Entonces te encuentras un poco experiencias de todo tipo. Nosotros lo queremos, es decir, para nosotros quien nos conoce nos ve en la calle, porque ahí entramos en diálogo con todo el mundo. Decimos que la mejor formación que tenemos es estar en la calle, hablar con la gente, intentar. Y luego, pues bueno, salvándolo para nosotros es como sacar la mesa de la Eucaristía a la calle, lo decimos muchas veces, ¿no? Salvando un poco las distancias, pues para nosotros es decir, es una acción de gracia, es llevar el tesoro de los pobres y de la Iglesia a la calle, es decir, pues aquí tenemos... queremos plantear una solidaridad con los empobrecidos de la tierra, que es el tesoro de la Iglesia. Queremos exponer para que todo el mundo conozca el magisterio de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, y para nosotros lo vivimos así, ¿no? Y a nivel interno en tu casa, ¿cómo viven tus hijos? Bueno, es esto que vosotros os vayáis a la calle, a veces le tengáis que dejar, o a veces van con vosotros, y pues ya son adolescentes. El mayor está en la edad... 16. El mayor está en la adolescencia plenamente, con toda su realidad. Y bueno, me imagino que, como todo, un niño es una esponja que va absorbiendo lo que ve en casa y lo que ve a su alrededor. Sí. En el movimiento se ha intentado, yo creo que es una gracia también, que los niños también, adecuados a su edad, vayan teniendo también un proceso formativo. Entonces hay una realidad que se llama Camino Juvenil Solidario, donde los jóvenes desde que nacen, pues bueno, a la medida de sus posibilidades, por ejemplo nosotros tenemos un aula de verano donde hay cursos de formación para los adultos, pero al mismo tiempo hay actividades para los niños de campamento, de todo, un poco. Entonces claro, se les va educando también en la fe y también en que tienen que ser solidarios. Entonces, pues Camino Juvenil Solidario es un poco esa realidad de jóvenes donde ellos, dependiendo de su edad, pues van adquiriendo más compromiso. Por ejemplo, este año ha habido un campamento, la Marcha por la Solidaridad, que ha recorrido varias ciudades de España, donde han venido entusiasmados, porque ellos se han implicado vitalmente en la preparación y muchas veces, lógicamente, con las edades que tienen los mayores, pues los típicos rebotes de la adolescencia, eso no se los quita a nadie, ¿no? Tienen que tenerlos, si no serían claro, de este mundo. Pero por otro lado, pues sí, en la medida de sus posibilidades, pues colaboran pues con los materiales cuando vamos a parroquias, cuando vamos a la calle. Han estado difundiendo un calendario que hemos hecho para este año. Es decir, que yo creo que se está viviendo con naturalidad. Es decir, cuando las cosas se viven con naturalidad en la familia, pues los niños ven que es una cosa que... ¿Te ha sorprendido alguno de ellos con alguna frase, con alguna expresión así en algún momento que te ha dejado y ha dicho, no me había dado cuenta que yo había dicho esto o que había captado esta maravilla? Pues bueno, ahora mismo no recuerdo así ninguna, pero sí es verdad que tienen lo típico, ¿no? Tienen caídas para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque ellos que te conocen, que te pinchan cuando a lo mejor en un momento determinado fallas en alguna cosa, pero por otro lado también te das cuenta de que ellos, alguno tiene una capacidad de observación que se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Y ya te digo, por ejemplo, este campamento pues vinieron entusiasmados para hacer cosas, y yo creo que se les nota, ¿no? Que entienden que no son ajenos, que las cosas positivas que ellos tienen, que el mundo
o la parcela del mundo que vivimos que es más afortunado, pues que tienen que ser solidarios con los niños de su edad que están siendo explotados o que no. Por ejemplo, Iqbal, que es el segundo, es decir, se sentía orgulloso de que en Madrid tenía un amigo que había sido niño esclavo, porque claro, hoy día, como está la globalización es para todo, a veces para que las personas no entren, pero pues un niño inmigrante africano pues que había sido niño esclavo y que ahora vivía en Madrid y que ahora él podía luchar con un niño que había sido esclavo. Y encima llevaba el nombre de un niño que había dado la vida así. Para que, o por ejemplo también en el campamento de este verano, el mayor, que le hicieron algunas entrevistas, pues cómo hablaba de su hermano, de que era el nombre, explicando un poco el nombre de su hermano, en base a qué y todo eso. ¿Te han dicho alguna vez, vamos a ver, Pepe, si tú no eres de los Kikos ni eres del Opus, porque tienes 5 hijos, ahora 6? Ahora 6. Porque a veces se vincula todo eso. Bueno, eso... Es que a veces, pues, como hay tópicos y típicos, ahí un poquito sí. en el mundo nos encontramos. Sí, yo creo que a veces es, no sé si fruto de la insensibilidad o no sé. Yo he tenido solo una hermana y de mayor he tenido la necesidad, como si dijéramos, me hubiese gustado haber tenido más hermanos. Alicia son 4 hermanos y sí que teníamos claro que queríamos tener una familia numerosa, que para nosotros pues tener una familia numerosa, hijos, era más importante que tener otro tipo de cosas, tener otra vivienda o tener otros lujos, ¿no? Son flechas en manos de un guerrero. Claro, entonces, pues bueno, pero sí... muchas veces esas insensibilidades o esas tonterías, pues la verdad que se dicen, ¿no? Ahora, bueno, ya se habrá acabado, ¿no? Desde el que tiene el tercer hijo te están diciendo, bueno, ya está bien, ¿no? Ya no tengan más hijos, ¿no? O sea que ahí está la historia. Háblanos un poquito más, porque creo que eso es un tema que a mí siempre me ha preocupado y alguna vez me han explicado, pero no se oye mucho hablar de esto. Economía social, empresa social, la nueva realidad económica. Todo esto un poquito por lo trabajáis vosotros. Bueno, nosotros queremos entender que la economía debe ser aquello que satisfaga las necesidades básicas de toda la población del mundo, ¿no? Y sobre todo de las personas más necesitadas de la sociedad. Yo creo que ahí, por ejemplo, lo que decíamos, el Papa Benedicto XVI con la encíclica Caritas in Veritate, pues pone ahí el centro, es decir, la gratuidad como centro de la economía, o ahora el Papa Francisco pues, hablando un poco de la economía del descarte, de que el ser humano sea el centro de la economía y no sean otras cosas, ¿no? Es decir, porque es un principio de la doctrina social, claro, la persona por encima del capital. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues hemos hecho muchas pancartas en manifestaciones, ¿no? Trabajo sobre capital, es una frase de Juan Pablo II de la obra de Stencil, ¿no? O Dios es solidaridad. Es decir, pues este tipo de cosas, llevarlas un poco, es decir, cómo somos coherentes para crear otro tipo de economía. Es decir, si vivimos en un mundo que puede alimentar, según el relator de Naciones Unidas, al doble de la población del mundo, y él mismo lo dice, personas que hoy mueren de hambre, parece duro, pero mueren asesinadas, porque puede ser fácilmente remediable. Que no hay comida para todos, claro, que hay determinados lugares. Yo recuerdo una vez, no sé quien lo dijo fue en plan chiste, pero de estas cosas que luego se me quedaron grabadas. Dice, es que ciertamente, si todo el mundo quiere vivir en el mismo lugar, no hay sitio para vivir, pero decía, en toda La Mancha hay mucho espacio para hacer una casa. Es decir, tenemos la realidad de los espacios, la realidad de la comida, la realidad de la distribución, lo has dicho tú antes, empobrecimiento, enriquecimiento, como temas fundamentales. Cuéntanos algo que te haya quedado en el tintero, que no haya mencionado yo, que tú creas que sea interesante comentarnos, porque se nos va el tiempo. Pues vamos, yo creo que vivimos en un mundo que podría ser fácilmente de otra manera, ¿no? Y que todos estamos involucrados en que eso sea así. Y que muchas veces pues tiramos balones fuera, ¿no? Es decir, todos somos responsables y corresponsables con nuestro trabajo, con nuestro quehacer, en que el mundo pueda ser de otra manera, ¿no? Yo muchas veces se lo digo en la calle, incluso a gente no creyente. Es que no luchar por un mundo mejor para tus hijos es no amar completamente a tus hijos. Es decir, que hay conciencia muy clara que le tienes que dar de comer, que le tienes que dar un estudio, que le tienes que dar. Pero el que los padres, las familias, luchemos por mejorar el mundo a nuestros hijos, por dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, un mundo más solidario, más justo, no hay tanta conciencia y yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, es tan importante, puede parecer una barbaridad, pero intentar mejorar el mundo que dejemos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, es tan importante como casi darles de comer. Y yo creo que es una cosa que no se entiende, y más si lo ves desde la fe, ¿no? Es decir,
pues los laicos que la Iglesia nos llama a transformar las realidades temporales, económicas, políticas, sociales, culturales, para que canten la gloria de Dios. Y la última pregunta que te voy a hacer, y ya tú cierres como quieras. La Iglesia debe presentarse, lo decía el Papa Francisco en uno de los primeros discursos que hizo, la Iglesia no es una ONG. A veces os pueden decir a vosotros, no sé si te lo han dicho alguna vez, que muy bien trabajar por lo social y tal, pero lo importante es la celebración litúrgica, la oración, no sé qué, como separando cosas. Sí. ¿Tú crees que se puede separar? Yo creo que no. Para mí, o sea, cuando uno llega a la adultez, una de las cosas más importantes es el descubrimiento de la Eucaristía diaria, que no lo puedes separar de intentar dedicar las máximas horas posibles a este trabajo, ¿no?, que llevamos. Es decir, lo de la Madre Teresa, el amor a Dios y el amor a los pobres es un mismo amor, no se puede separar. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro plan de formación tenemos muy claro, hablamos de un cursillo que es contemplación y lucha. Es decir, uno necesita la contemplación para luchar cada vez más, pero la lucha nos debe llevar también a la contemplación, y luego ahí en la encíclica del Papa o en la exhortación última habla muy claro, es decir, que por un lado, el tener una profundidad de fe para hacer nuestra tarea en el mundo, pero que nuestra religiosidad, nuestra vivencia de la fe no nos exime de no hacer lo que tenemos que hacer como personas humanas, como cristianos en el mundo. Es decir, que tienen que ir, digamos que son dos patas que deben de caminar juntas. Es decir, es ese podéis ir en paz del final de la Eucaristía. Pero podéis ir en paz no es que os vayáis de aquí, claro. Es que ahora empezar a vivir fuera lo que aquí habéis recibido como un regalo y un don. Pepe, ha sido una gracia poder tenerte este rato con nosotros esta noche y poder escuchar un poquito pues lo que vosotros trabajáis, lo que vosotros vivís, lo que tú en tu casa con Alicia y con tus hijos también vivís, y esa experiencia de fe desde la infancia que se ha madurado en un terreno de amor al hombre, porque Dios nos ha amado y se ha encarnado y vosotros vivís esta encarnación. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y nada, vamos a despedirnos para invitar a nuestros telespectadores que si quieren nos sigan a otro programa nuevo. Muy bien. Ha sido un placer. Y con ustedes, señores y señores, también un placer poder estar en sus casas. Si así lo quieren, el miércoles próximo volveremos a invitarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.